hermanos, estamos viendo el discipulado de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Y hemos llegado al 5º capítulo, hermanos, que tiene que ver con los objetivos que nosotros debemos tener como padres. Y repasando, hermanos, debemos aprovechar cada oportunidad, hermanos, para mostrar a nuestros hijos la necesidad que hay de Cristo en cada uno de ellos. La mayor necesidad, hermanos, que nosotros tenemos como padres es dar testimonio y mostrar a Jesucristo. Y la mayor necesidad que tienen nuestros hijos es la necesidad de la salvación, de nacer de nuevo. Pero, hermanos, esta salvación no depende de lo que nosotros hagamos como padres, hermanos. La salvación es un asunto entre cada uno de nuestros hijos y Dios. Mas, sin embargo, hermanos, nosotros somos responsables delante del Señor de mostrarles al Salvador, de predicarles el Evangelio a cada uno de ellos. Y esa debe ser siempre nuestro enfoque, hermanos, como padres. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver hacia dónde nosotros como padres nosotros debemos apuntar. Y hoy, hermanos, vamos a ver los objetivos que nosotros tenemos, pero no lo vamos a ver desde un tema, desde el lado negativo. ¿Cuáles son los objetivos negativos que nosotros a veces como padres tenemos, hermanos? Entonces, muchas veces, por desconocimiento de lo que Dios nos ha encomendado a nosotros, terminamos guiando mal a nuestros hijos, ¿verdad? Y es que muchas veces nosotros como padres, hermanos, en nuestros objetivos o en nuestras mentes, tenemos pensado que nosotros queremos para nuestros hijos. Muchas veces nosotros queremos que tengan vidas exitosas, que ellos tengan una estabilidad económica, que ellos vivan felices, entre otras muchas cosas, hermanos, que nosotros llamamos a eso como tener una vida exitosa, ¿verdad? Y si lo vemos desde cada perspectiva, cada padre tiene un concepto diferente acerca de qué es el éxito. Entonces queremos que ellos tengan vidas adultas llenas de oportunidades, sin tantos problemas. Y de cualquier forma, hermanos, que nosotros definamos el éxito, lo que deseamos para nuestros hijos muchas veces influye o tiene que ver con lo que ellos van a hacer. Y hay varias maneras, hermanos, en que nosotros como padres queremos producir este éxito en nuestros hijos. Entonces vamos a ver esto desde la manera negativa, hermanos, como lo decíamos. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos producir el éxito en nuestros hijos, involucrando a nuestros hijos en un mundo de actividades, en un sinnúmero de actividades, hermanos. Vemos que padres llevando a los niños al colegio, a que jueguen fútbol, béisbol, a que sean deportistas de alto rendimiento y todo este tipo de cosas, hermano. Y en sí estas habilidades, desde que los hijos desarrollen estas habilidades, no son malas en sí mismas, hermanos, y pueden llegar a tener un lugar en la vida de nuestros hijos, hermanos. Pero muchas veces terminamos cargando a nuestros hijos con un sinnúmero de cosas que ni siquiera a veces le preguntamos al niño: oiga, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere hacer, verdad? Muchas veces es que yo quiero que mi hijo sea un futbolista, ¿verdad? Pero ni siquiera nosotros le preguntamos al niño: oiga, eso es lo que usted desea, ¿verdad? Y aún así, hermanos, terminamos llevando a nuestros hijos a un sinnúmero de actividades, cargándolos, y pasamos por alto, hermanos, que nosotros como padres debemos estar preocupados es por los valores enseñados. Muchas veces llevamos nuestros hijos a ciertas actividades y ni siquiera nos cercioramos qué tipo de persona es el que enseña estas actividades. Yo recuerdo que cuando estaba niño, mi mamá me llevaba en su afán porque yo estuviera ocupado, porque yo no molestara tanto,
ella me llevaba a clases de natación, me llevaba a montar bicicleta al velódromo y otro tipo de cosas, hermanos. Y yo recuerdo tanto que incluso el entrenador en algunos momentos del entrenamiento nos sugería que hiciéramos trampa. Entonces, si nosotros como padres estamos enfocados en estas actividades, hermanos, también deberíamos estar enfocados en qué principios vamos a enseñar a nuestros hijos. ¿Tendrá algún contenido bíblico que el niño esté involucrado en tantas actividades? Muchas veces recibirá la instrucción adecuada de cómo verse a él y ver a las demás personas. Entonces debemos tener claro, hermanos, que el éxito de verdadero no depende de las habilidades que enseñan estas actividades, sino cómo nosotros involucramos al niño en estas actividades, consciente de quién es Dios y cómo aplicarlas, hermanos. Otra actividades que podemos ver es que los padres están enfocados ahora mismo en el asunto psicológico. Algunos padres van por objetivos más psicológicos. Muchas veces terminamos llevando a nuestros hijos recordando lo que nosotros vivimos en la niñez, ¿verdad? Estamos preocupados porque el niño tenga buena autoestima, porque ellos sepan cómo enfrentar ciertas situaciones, ¿verdad? Y muchas veces esto impulsado porque nosotros como padres estamos inseguros de lo que debemos hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces es que el niño tiene que aprender a ser fuerte para que él pueda tomar sus propias decisiones. Él tiene que amarse a sí mismo, hermano. Pero nosotros, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a que ellos puedan ver a los demás como superiores a ellos, ¿verdad? A ver cómo estos niños pueden ayudar incluso a otras personas, ¿verdad? Y si nosotros somos conscientes, hermanos, de que estamos criando hijos para el Señor y que hacemos parte del reino del Señor, donde nosotros debemos servirle a los demás, ¿por qué llevarlos hacia un mundo o guiarlos hacia donde el eje central no sea que sirvan a los demás, sino que ese niño pueda ser servido, ¿verdad? Y algunos hermanos, algunas personas incluso usan medios psicológicos o acuden a psicólogos para que les ayuden con esta tarea, ¿verdad? Y lo que hoy en día, hermanos, es que apelando a su propio sentido para ser usado, usan estrategias en el cual se está enseñando a los niños es a manipular a las personas, aún tomando ciertas ventajas para que ellos puedan manipular a los demás para su conveniencia, hermano. Y muchas veces nosotros, con el temor de castigar a los hijos o enseñarles a que no sean malcriados, hermanos, esto va haciendo que cada vez estos niños se vuelvan más manipuladores. Enseñamos a nuestros hijos a manipular las situaciones. Incluso algunas veces, hermanos, nosotros promovemos estas cosas, ¿verdad? Le decimos al niño, es que si tú te portas bien, yo te doy un premio, ¿verdad? Los estamos manipulando porque no estamos concentrados en el corazón de nuestros hijos, sino en las conductas, ¿verdad? Y esto es lo que está aprendiendo el niño. Yo hago esto y obtengo tal resultado, tal beneficio, ¿verdad? Pero debemos ser conscientes, hermanos, de que el tema es el corazón de nuestros hijos, no la conducta. Otro punto negativo, hermanos, es que muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos sean salvos. Estamos preocupados por salvar a nuestros hijos. Y es que nos enfocamos muchas veces en que nuestros hijos vayan a la iglesia, oren, aunque no es malo, hermanos. Todas estas cosas que estamos viendo en sí no son malas, hermanos, pero no deben ser nuestro eje principal, ¿verdad? Muchas veces nosotros, hermanos, terminamos arrastrando a nuestros hijos
hacia no a tener realmente una comunión con el Señor, no a que ellos conozcan al Señor, sino los terminamos arrastrando de una manera religiosa, ¿verdad? Yo hablaba con un muchacho cierto día, y yo le preguntaba, ¿usted por qué va a la iglesia? Y dice, no, yo voy a la iglesia porque es que si yo no voy a la iglesia, mi papá no está conforme con lo que yo hago. Entonces yo voy a la iglesia, tengo ciertas actitudes religiosas, pero realmente el corazón de ese muchacho está lejos del Señor, ¿verdad? Muchas veces los queremos obligar, hermanos, pero no entendemos que el que una persona sea salva o no, esto es un asunto entre Dios y esta persona. Obvio, hermanos, claro está que nosotros debemos guiar a nuestros hijos siempre hacia el Señor. Ese debe ser nuestra meta. Pero nosotros no debemos quitarle el lugar al Señor, ¿verdad? Y es que nunca podemos saber con certeza absoluta si un hijo es salvo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en el pasaje en el cual, finalizando el Sermón del Monte, Mateo 7, 21 y 23, dice: el Señor, Señor, no hicimos cosas en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto indica que la fe salva puede llevar a alguien por un camino errado, ¿verdad, hermanos? El corazón podemos estar llevando a nuestros hijos a engañarse a sí mismos. Por lo tanto, la Biblia nos advierte, hermanos, acerca de los peligros, acerca del autoengaño, y nos exhorta a nosotros para probarnos si estamos en la fe. Y ahora, hermanos, otro aspecto de esto es que si un hijo es verdaderamente salvo, hermanos, esto no cambia los asuntos básicos con respecto a nuestra responsabilidad en la crianza de los hijos. Los objetivos siempre tienen que ser los mismos, no cambian, hermano. De la misma manera, el niño requiere el entrenamiento adecuado, hermano, que se debe tener con cualquier niño, sea creyente o no. Recuerde que estamos llamados a pastorear el corazón de nuestros hijos, a entrenarlos, a instruirlos y a disciplinarlos, hermanos. Ahora otro aspecto, hermanos, otro aspecto negativo, objetivos no bíblicos, es que muchas veces como padres estamos persuadidos de la necesidad de orar juntamente, de estudiar la Biblia juntamente, ¿verdad? Pero muchas veces volvemos esto, hermanos, como de una forma religiosa o legalista. Y muchos estamos conscientes de la necesidad de los devocionales familiares, ¿verdad? Pero esto, hermanos, no es un sustituto de realmente una verdadera espiritualidad, hermanos. Muchas veces lo que le decía yo hablando con este muchacho, ¿por qué venía a la iglesia? No, por agradar a mi padre. Y él decía que en su hogar se hacía el devocional diario, sí o sí. Pero ni siquiera, hermanos, se tenía en cuenta del corazón de cada uno de los miembros de esta familia. Muchas veces se hacía este tipo de devocional de una manera hipócrita. Pero cuando este hijo salía a la calle, estaba realmente demostrando quién era verdaderamente, ¿verdad? Entonces lo que se estaba haciendo en sí era que sin valor, hermanos. Entonces podemos caer en estas cosas. Otro objetivo no bíblico negativo, hermanos, es querer que nuestros hijos se comporten bien, ¿verdad? Les ayudamos a que estos niños hablen bien, les enseñamos a que sean amables o atentos con las demás personas, y queremos que ellos hagan sentir cómodos a las personas que están alrededor, ¿verdad? Pero ciertamente volvemos a lo mismo, hermanos. Esto es enfocarnos en la conducta externa, más no en el corazón. Y muchas veces, peor aún, hermanos, nosotros terminamos cediendo ante la presión de los demás por cómo criar o cómo debemos corregir a nuestros hijos. Muchas veces enseñamos a nuestros hijos a que agraden a las personas y no a Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, en ciertas circunstancias nos hemos
sentido presionados a corregir a nuestros hijos porque a alguna otra persona le pareció adecuado, ¿verdad? Hay ciertas ocasiones o ciertas circunstancias en que para nosotros lo que hacen nuestros hijos está bien, ¿verdad? Nos sentimos cómodos por esto, pero para otra persona de pronto no, ¿verdad? Y cuántas, uy, qué niño malcriado, ¿usted por qué no lo corrige? Y uno, oiga, sí, ¿verdad? Y saca al niño y tenga. Y esto no debe ser así, hermanos, porque volvemos a lo mismo, a enfocarnos en la conducta, y esto oscurece la responsabilidad de tratar bíblicamente el corazón del niño, ya que está en juego ¿qué? Lo que otros piensan, ¿verdad? Y no lo que Dios piensa. La corrección paciente de Dios queda ¿qué? Excluidas, hermanos, por la presión de un cambio de conducta para agradar a otras personas. Entonces, hermanos, esto puede llevarnos a llevar a ciertas tentaciones de corregir a nuestros hijos conforme a la conveniencia. Entonces, yo le pregunto, ¿qué pasa con los niños cuando están entrenados para hacer todas estas cosas apropiadas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Exactamente, hermano, se vuelve un hipócrita. Exactamente, hermano. Esto puede convertirse en una herramienta para que el niño se vuelva ¿qué? Manipulador, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestros niños muchas veces aprenden a manipular para que otros les sirvan. Se vuelven manipuladores, hermanos. Y cualquiera que de estas reacciones, hermanos, lo aleja de ser un siervo, alguien que sirve, y a convertirse en alguien que desea ser servido, ¿verdad? Otro aspecto u otro objetivo no bíblico, hermanos, es que el objetivo de nosotros es que los niños tengan una buena educación, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos enfocamos en que el niño tenga una buena educación, de que tenga reconocimientos escolares, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, pasamos por alto de que esto no va a hacer de que el niño cambie, ¿verdad? Vemos mucha gente desilusionada, quebrantada, frustrada, pero así bien educada, ¿verdad? Entonces, hermanos, es posible tener buena educación y aún así no entender la vida, ¿verdad? Entender lo que Dios quiere para nosotros, cada uno como persona, ¿verdad? Otro objetivo negativo, hermanos, y que es muy común, es que algún objetivo de los padres, hermanos, es que quieren controlar a sus hijos absolutamente en todo. Estos padres están interesados en que sus hijos se comporten, sean buenos, sean educados, y le recuerdan a sus hijos cómo eran las cosas en su época, ¿verdad? Cómo eran las cosas cuando ellos eran niños. Y por lo general la premisa de estos padres es que haga tal cosa y verá lo que le va a pasar. En la casa arreglamos, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que nuestros hijos, que nosotros queremos que sean nuestros hijos bajo el control de nosotros, va a ser realmente querer controlar a los hijos, pero va a ser un objetivo negativo, hermano, porque el control hacia nuestros hijos no está dirigido a objetivos específicos en el desarrollo del carácter del niño, sino que les preocupa es aquello que nos conviene en el momento, porque muchas veces nosotros queremos cuidar en nuestra imagen pública, ¿verdad? Como padres, no queremos que el niño nos avergüence, queremos sentirnos orgullosos de que es lo que están viendo en este hijo, ¿verdad? Pero esto no es correcto, hermanos. Otro aspecto negativo, hermanos, es objetivo negativo, es querer tener a nuestros hijos encerrados dentro de una burbuja, ¿verdad? Que este niño no tenga amigos del mundo, que no se contamine, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que esto no es así.
Y bueno, el tema del por qué Dios escogió al pueblo de Israel, hermanos, era porque Dios quería mostrarse, quería revelarse a las demás naciones en el pueblo de Israel. Ellos querían que vieran al pueblo de Israel y pudieran ver a Dios. Entonces, hermanos, nosotros no debemos criar a nuestros hijos dentro de una burbuja, ¿verdad? Sino con todo lo contrario, debemos enseñarles realmente la verdad a ellos para que ellos puedan, cuando se encuentren con ciertas situaciones o estén en ciertos lugares, puedan saber lo que es correcto o no, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas veces estos objetivos son los que nos guiarán o enfocarán el punto de vista de nosotros como padres. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el fin principal por el cual fue creado el hombre? ¿Cómo, hermano? Darle la gloria a Dios. El fin principal de los hombres, hermanos, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, hermanos. Y ese, como nosotros como padres, debe ser nuestro enfoque, hermanos. Debemos nosotros estar pensando siempre en instruir a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos, para que ellos puedan realmente conocer a Dios y que puedan cumplir con el propósito principal, que es glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros debemos estar enfocados y encaminados a esto. El Salmo 36, hermanos, nos dice que únicamente es por medio de la luz de Dios que nosotros podemos ver realmente la luz. Sin embargo, hermanos, muchas veces nosotros les presentamos un mundo diferente a nuestros hijos, en nuestro intento de ayudarlos a adaptarse a la cultura que no conoce a Dios. Les presentamos objetivos a seguir y maneras de resolver los problemas de la vida que no son para nada bíblicos, hermanos. Y si nosotros les enseñamos esto a nuestros hijos, hermanos, vamos a descuidar lo que Dios nos ha dado. Por eso, siempre, hermanos, debemos guiar a nuestros hijos a que conozcan a Dios y a que glorifiquen a Dios. Ahora, como les decía, hermanos, estos asuntos en sí no son malos, hermanos, pero no debemos enfocarnos en esos, ¿verdad? ¿Está mal que nosotros le queramos dar una buena educación a nuestros hijos? No, ¿verdad? ¿Está mal que nosotros tratemos de que nuestros hijos se comporten bien? No, pero ese no debería ser nuestro enfoque, hermano. El enfoque siempre es llevar el corazón de nuestros hijos hacia Dios. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Haciéndoles ver la necesidad que tienen de Cristo en cada una de sus vidas, ¿verdad? Es corrigiéndolos de la manera que Dios quiere. Es siguiendo el plan que a Dios ha trazado para nosotros como padres. Recuerden, hermanos, que nosotros funcionamos bajo las reglas y guía que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros como padres. Pero cuando nosotros cambiamos la agenda de Dios por nuestra agenda, hermanos, nos vamos a estar desenfocando de nuestro objetivo, el cual es que nuestros hijos honren y glorifiquen a nuestro Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que compete por el capítulo 5 acerca de los objetivos. En el próximo capítulo, hermanos, estaremos viendo acerca de cuáles son los objetivos por los cuales nosotros debemos guiarnos, los objetivos correctos, hermanos. ¿Hay alguien que tenga preguntas?
Sí, hermano, pero lo que hablábamos, hermanos. Sí, hermano, y está bien, hermano. Está bien, pero lo que no podemos es hacer de estas cosas algo como un rito religioso, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que está incorrecto. Nosotros debemos guiar a nuestros hijos para que realmente adoren al Señor de corazón. Muchas veces nosotros queremos convertir esto como en un acto religioso, hermanos. Y esto no debe ser así, porque la adoración al Señor debe salir desde nuestro corazón. Hermano Juan. De acuerdo con lo que usted está diciendo, pero es que me parece que es como un todo o un nada. Sin la parte de preocuparse por el corazón del hijo y estar 100% dedicado a pastorear el corazón del hijo, de acuerdo como lo dice la palabra, todo lo demás es humano. Pero haciendo esto, pues obviamente que inculcar la oración y todas estas cosas, pues tienen sentido y se deben hacer porque es parte de pastorear el corazón del hijo, ¿verdad? Que tenga una relación con Dios, que diga gracias a la hora de los alimentos, que ore con el Señor. O sea, todas esas cosas el niño no las va a aprender solas, sino a través del ejemplo de los padres. Pero sin el pastoreo del corazón, pues. Exactamente, hermano. Y algo interesante, hermanos, que podemos ver en la enseñanza que está haciendo Jorge acerca de Filipenses. Y yo le pregunto, ¿cómo era Pablo antes de? Él guardaba los ritos, él oraba, hacía cosas, hermanos, pensando que estaba, ¿qué? Agradando a Dios, ¿verdad? Pero realmente, lo que decía Jorge, hermano, la carne se puede acostumbrar a orar, se puede acostumbrar a leer la Biblia, pero el corazón realmente de la persona que está lejos del Señor. Indudablemente uno no conoce el corazón de los hijos y ciertamente podrían engañarnos porque eso pasa, pero mientras los hijos están en la casa no es opcional si van a la iglesia o no. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces no le puedo dar la opción a los hijos si quieren ir o no a la iglesia. Uno ora y el Señor tratará con ellos individualmente. Claro que, si le preguntan a los hijos que no quieren ir a la iglesia, claro que sí, hermano. hacerles crear el hábito. Claro que sí, hermano. Pero es que algo que muchas veces nosotros fallamos como padres, hermano, es que muchas veces nosotros queremos, es como a la fuerza, imponer las cosas. Y hermano, de por sí, la naturaleza del evangelio es decirlo, es ofensivo, hermano. El evangelio es ofensivo para las personas porque machaca nuestro orgullo, ¿verdad? Y ahora, aparte de que es ofensivo, muchas veces nosotros lo queremos volver fastidioso, hermano. Entonces nosotros obviamente que debemos inculcar a nuestros hijos todas estas cosas, pero debemos trabajar juntamente de la mano con el Señor, ¿verdad? Entender de que el Señor es soberano y de que cada quien es responsable delante del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces terminamos cayendo en una vida religiosa, hermanos, ¿verdad? Y realmente el corazón de nuestros hijos está apartado del Señor. Debemos ser sabios al pedir dirección al Señor para cómo guiar a nuestros hijos, presentar el evangelio y no solamente presentarlo, modelarlo también en nuestras vidas, hermano, y entender que el Señor es soberano. No se trata de quien quiere ni el que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Otra opinión que quería dar era que a veces estamos tan enfocados en el éxito, pero al estándar común, y estamos olvidando sus dones y talentos de nuestros hijos. Los obligamos a participar, a hacer cosas que nuestros hijos no están preparados. Y veo muchos padres frustrados ante esto, muchos padres pagando carreras
de universidades, de cursos adicionales, niños llenos de compromisos debido a alcanzar un éxito que el Padre quiere, pero al estándar del mundo, olvidando nuestros roles como mujeres y como hombres. Algo que me llama la atención es que las mujeres, como estamos tan afectadas del empoderamiento, a los papás, a veces hasta cristianos, se les olvida que las niñas son niñas creadas para tener hijos, para cuidar una casa, y ahora el problema es que no quieren cocinar, no quieren hacer muchas cosas. Y estoy pues muy contenta cuando dice nuestro hermano pastor que va a venir a enseñarnos sobre los roles del hombre y la mujer. Por eso, porque hay muchas mujeres que por estar enfocadas en sus vidas laborales no pueden estar pendientes de lo que dice nuestra hermana Alicia. Están tan salidas a trabajar que olvidan instruir a los hijos. Y lo otro es que en la parte de la religiosidad, claramente no es obligar al niño a que tiene que hacer las cosas porque yo lo digo, porque es que aquí se hace devocional y yo lo digo, porque es que yo en mi casa adoraremos al Señor, pero como de una manera, como el militar. Aquí se tiene que hacer lo que yo digo, sino es de una manera voluntaria, de una manera deseosa, y enseñarle siempre al hijo, lo hacemos porque Dios es el que provee. A veces Evelyn no quiere hacer el devocional, a veces Evelyn, ay mamá, yo digo, bueno mi amor, pues si quieres no lo hagas, pero dice papá si lo vamos a hacer, o sea, pero lo hacemos porque tenemos ese deseo de hacerlo, necesitamos alimentarlo, y le empiezo a explicar. Y a veces nos ayudamos los dos ahí a leer cuando ella llega voluntariamente y empieza a hacer preguntas o algo así, pero al principio está como reacia, porque por lo general suele suceder eso, nuestros hijos se cansan y no quieren escuchar, ay, otra vez la misma cantaleta, dicen. Entonces hay que tener cuidado y ser sabios con eso. Es muy importante saber de que nuestros hijos por su voluntad van a venir a la iglesia, por su voluntad van a hacer un devocional, por su voluntad van a hacer muchas cosas. Y bueno, ahí como quien dice la hermana Yuli, bueno, sí debemos buscar que ellos amen eso, pero el estándar de nosotros no es llevarlos a la voluntad, sino llevarlos a la escritura. Entonces se les debe enseñar, mira papá, aquí se hace un devocional porque esto enseña a mí. La Biblia me enseña a mí que yo debo enseñarte la escritura. Entonces, el estándar de nosotros no es el mundo, no es la psicología, sino la Biblia. Por eso que un papá debe estar muy atento a estudiar la escritura, porque se le debe decir, por lo menos cuando yo les he hablado de la corrección del pecado, se corrige aquí el pecado. Se le muestra en la Biblia cuál es el pecado y se corrige. Entonces debemos actuar de una manera muy sabia con el tema de la voluntad, pero también debemos cumplir la obra que Cristo nos ha mandado, que es enseñarle a sus hijos la escritura. Y la carne por sí no va a dar. Entonces también debe haber un motivo de sometimiento. Yo no estuviera aquí parado si una mamá no me hubiera enseñado la escritura, porque yo muchas veces quise decir, no, yo no quiero ir a la iglesia. Y yo le decía, no, tranquilo, me lava la ropa, me hace la fuerza, no, ya quiero ir. Pero ella tenía sabiduría para hacerlo. Entonces, porque si quedándose aquí, a nada no se va a quedar. Exactamente. Porque la Escritura dice que usted debe ir a la iglesia. Y ahí le enseñaba hebreo. Entonces, cada vez que yo hacía algo así, era una oportunidad de mi mamá enseñarme un versículo y enseñarme la escritura. Amén. Amén. Hermano. Los cultos devocionales, especialmente en las noches, es un antídoto más bueno para el sueño de los hijos. Cuando usted termina la reunión, el último está dormido. Pero de vez en cuando las familias pueden dedicarle un tiempo a su familia, o ir a la iglesia, quedarse la iglesia que está en tu casa y ahí enseñarle a leer y estar con ellos, es dedicarle. ¿Alguien más, hermano? Estaba pensando en algo que
decía el hermano que escribió este libro, Sí. sí, que el enfoque nuestro nunca es la conducta, pero hay ocasiones, hermanos, que sí hay que atender la conducta. ¿En qué sentido? Él pone un ejemplo. Está mi hijo maltratando a una persona, por ejemplo, la cogió a pata, los niños son exitosos, groseros, y yo no le voy a decir a la persona, póngase un casco y protéjase mientras yo le estudio el corazón. No, en ese momento yo tengo que decirle, ven para acá, ¿qué estás haciendo? Estás portándote mal. Yo ya me voy para mi casa y voy a mirar el corazón de tus hijos, porque yo estaba pensando que se educa de manera moral, sí, pero hay padres que ni siquiera los hijos son morales. O sea, hay padres que ni sus hijos son respetuosos, son groseros, son chinchosos, no saben comportarse en un lugar. Entonces hay padres que ni siquiera la parte externa de los hijos la están trabajando. Entonces yo pienso, que yo voy a escuchar una charla de él, decía, hay momentos en que hay que tratar la conducta rápido, es un momento de rapidez. Yo no puedo ver a mi hijo cogiendo otra pata y quedarme como, voy a estudiar el corazón. Obvio que no voy a seguir estudiando el corazón de ese hijo, pero hay momentos en que hay que ser activos, ¿sí? Sí, Y claro. estaba pensando en lo que decía mi esposo, de que pues Jorge lo contestó, estoy de acuerdo con él. Estaba recordando al pastor Luis Contreras. Él decía que a él no le gustaba ir a culto y él lo obligaba a culto, pero en uno de esos cultos el Espíritu Santo le habló y lo convenció de pecado. Si sus hijos se quedan en la casa mirando televisión y viviendo como un rey, allá no le va a hablar el Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos ido a la iglesia de mala gana, porque eso no nos nace. Las cosas espirituales a nosotros no nos nacen, pero muchos hemos llevado al arrepentimiento porque en una palabra que Dios usó, Dios. Sí. Yo pienso que lo que dice bonito es que yo no Sí. puedo trabajar la voluntad de los hijos, que por voluntad. Sí, Yo vengo pero lo que decía el hermano Jorge, hermana, debemos nosotros ser sabios para cómo tratar esos asuntos. Y sí, claro, hermano, claro está que hay situaciones en las cuales se tienen que corregir, incluso disciplinar en el mismo momento, hermano. Hay una cosa que pena, Dios es soberano y Dios va a hacerlo como a él le parece. Puede estar uno en un hueco, puede estar uno en un cuarto encerrado, puede estar uno donde sea. Lo que él va a hacer, con el que quiere, lo va a hacer por encima de los que uno como ser humano le parezca o no le parezca. Así es. ¿Sí? El caso es que la gota cae tan insistente a veces en la piedra que logra que aún esa piedra sea tan dura, hace mella. Sí. Los padres le hablan a por ejemplo en mi caso, mi tía mamá me hablaba de los 12 años, me entraba por aquí, me salía por aquí, pero siempre tenemos un lema que nosotros las veces es que algo queda. Algo queda siempre de lo que los padres nos dicen. Y en el momento más oscuro como el ser humano, en el momento más triste de la vida, se retrocede y se hace, ay, me decían, ay. Sí. Y aplica uno la palabra y siempre algo queda en los hijos. Sí. Y es algo interesante que Dios nos ha mandado a nosotros como padres a modelarles el evangelio a nuestros hijos. Y esto es siempre. Ahora, nosotros debemos predicarles el evangelio y ser testimonio de este evangelio. Pero el que hace la obra es el Señor. ¿En qué tiempo? Eso es de Él. Hermano. Ya, digo que criar unos hijos es un asunto muy complicado. Porque criar un hijo no es únicamente darle de comer, dejarlo que haga lo que se le dé la gana. Sino el hijo, para criar un hijo, bueno, educarlo desde pequeño, enseñarlo a que le bañe la boca, que acabe de bañarse, lave los interiores, que lave el ropa interior, que sienta la cama, que obedezca, que sea obediente, que aprenda las cosas buenas. Y para eso, ¿qué? Tienen que el padre y la madre encomendarse a Dios, y Dios es el único que le puede sacar a uno los hogares adelante. Darle sabiduría. Porque sin Dios no hay nada. Porque un hijo después, hay varios hijos que después de